¿Por qué? ¿Ahora me pueden escuchar bien? ¿Me confirman, por favor, para poder continuar? Ya. Como rasgos etiológicos, nosotros podemos mencionar aquí que van a estar afectadas por factores genéticos, tanto factores ambientales, van a estar afectadas por una disminución relacionada con el envejecimiento. Se ha visto, por ejemplo, que están relacionadas aproximadamente 50 genes hasta lo que se viene estudiando hasta ahora. Todo esto va a mantener siempre una arquitectura bien compleja y se ha visto que la heredabilidad generalmente de la L es alta, justamente se estima que está en un rango de 30 a 60%, y este riesgo de desarrollar ELA se duplica en los familiares de primer grado de los pacientes que justamente contienen ELA. ¿Qué más nosotros podemos ver? ¿Cuáles son los genes que están relacionados con ELA? En primer lugar, son algunos que son bien conocidos. Tenemos el superóxido de dismutasa, el SOT1. Tenemos, por ejemplo, la proteína de unión a ADN, más conocida como la TD43. Tenemos también otra que es la FUS, la fusionada de la proteína del sarcoma, y otro que tiene una función de factor de nucleótido, que es que estamos hablando del C9orf72. Son las más conocidas, son las más estudiadas hasta el momento. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas de estas mutaciones en realidad van a afectar en distintos tipos de procesos, ¿no? Van a afectar las proteínas que participan en la expresión y la regulación de genes eh, a través de los procesos como alteraciones en el ARN, en la maduración y justamente en el empalme que pueda tener. Por lo tanto, nosotros podemos, este tipo de mutaciones normalmente según aquello que van a alterar, ¿no? Aquellas que van a alterar tanto la autofagia como la proteostasis, aquellas que van a alterar la función del metabolismo del ARN, otras que van a estar relacionadas con órdenes en el citoesqueleto y defectos que pueda haber a nivel axonal. Muy bien, ¿cuál es la fisiopatología? Dentro de la fisiopatología que se tiene en la esclerosis hay varios tipos de procesos que ocurren. Uno de ellos es las alteraciones justamente que va a haber a nivel de glucosa. En primer lugar, por ejemplo, aquí vamos a tener eh, en condiciones normales, vemos que justamente la glucosa va a ingresar a través de los transportadores de glucosa GLUT3 y en el astrocito a través de los GLUT1.
Vemos justamente que luego, una vez que la glucosa ingresa, es fosforilada por una hexoquinasa, termina pasando glucosa 6-fosfato y de ahí puede almacenarse como glucógeno o tiene que ir a vía de las pentosas. Pero si es que continúa por esta vía, por la vía de la glicólisis, va a terminar llegando hasta transformarse en piruvato, posteriormente ingresando a la mitocondria y pasando lo que es al ciclo del ácido tricarboxílico. Posterior a esto, nos da como resultado el acetil-CoA, el citrato, y como citrato puede pasar tranquilamente a la síntesis eh, de, de glucógeno, y este glucógeno a la vez puede luego llegar, no, de la síntesis de glutamato, y este glutamato a la vez puede ir convertirse en glutamina posteriormente. Eso ocurre en condiciones normales. Sin embargo, estos metabolismos van a verse alterados durante la esclerosis lateral amilotrófica, y vemos que están escritos justamente varios tipos de efectos metabólicos. Justamente son todos los que están de rojo. Va a haber defectos porque va a haber una mayor acumulación de glucosa, va a haber efectos justamente en los transportadores GLUT3 y GLUT1, impidiendo justamente el pase libre de la glucosa. Va a haber defectos justamente en disfunciones mitocondriales, va a haber mayor incremento justamente de las especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, esto va a dar como resultado justamente una mayor acumulación del glutamato y, por ende, justamente la necesidad de que comience a haber eh, una exotoxicidad por parte justamente de este glutamato. ¿Y eso a qué va a conllevar? Conllevar justamente a que este glutamato que va a inducir esta exotoxicidad eh, va a terminar justamente por estimular justamente que tanto el sodio y el calcio puedan ingresar una mayor cantidad. Por un lado, va a haber una justamente disfunción de la bomba de sodio y potasio, permitiendo justamente el ingreso de una mayor cantidad de sodio. Van a verse afectados también los canales de iones que permiten el paso de sodio, permitiendo justamente una gran acumulación de este sodio, y por lo tanto, el cuarto punto de la fisiopatología se va viendo que al tener una gran cantidad de sodio, justamente se va a venir activado la inversión del intercambiador justamente que hay entre el calcio y el sodio. Y un quinto proceso fisiopatológico que ocurre justamente es que los defectos en el proceso del metabolismo del ARN van a verse justamente alterados y van a comenzar a generar algún tipo de agregados, ¿no? Vamos a ver que las mutaciones, por ejemplo, que hay en el SD1, van a comenzar también a formar agregados y por lo tanto van a incrementar justamente el estrés oxidativo y por ende van a terminar a llevar a un daño o la muerte de este tipo de neurona, ¿no? Normalmente se piensa que la base fisiopatológica de la ELA implica, como hemos visto, ¿no?, una excitoxicidad inducida por el glutamato, anomalías estructurales de las mitocondrias, una autofagia, una neuroinflamación, etcétera, mecanismos del transporte axonal. Como hemos visto, hasta el momento hemos mencionado 7 procesos que ocurren dentro de la fisiopatología. Otro proceso más también va a haber alteraciones en las mutaciones del FUS y del TP4, los cuales también nos van a seguir produciendo mayor cantidad de agregados, mayor estrés oxidativo y también, por ende, la muerte de la neurona. También vamos a tener defectos en el plegamiento que van a seguir contribuyendo a la mayor cantidad de agregados y, por lo tanto, dificultad a nivel axonal. También vemos que a nivel de la microglía, justamente se promueve la secreción de las citocinas proinflamatorias, como podemos visualizarla acá, y vemos otros tipos de procesos o daños que puede haber justamente, por ejemplo, en las células de Schwann, justamente se presume que justamente la
la proteína D1, justamente, que está mutada, va a provocar justamente daños en este tipo de conexiones. ¿Cuáles son los factores patógenos en la esclerosis? En primer lugar, podemos mencionar a ellos. Vemos que tenemos trastornos inmunitarios. Varios estudios nos han mostrado de que los pacientes con ELA, cambio inmunológico justamente a nivel sanguíneo, cambios en niveles de las células inmunes y niveles elevados de los monocitos y macrófagos circulantes. Normalmente es algo que se puede ver. También tenemos que hay un desequilibrio a nivel redox. Justamente una de ellas es la SOD1, que es la del superóxido dismutado, la cual va a interrumpir la homeostasis que hay normalmente mediante justamente la producción anormal de especies reactivas de oxígeno, como justamente lo vimos anteriormente, y la formación de agregados de proteínas mal plegadas. En tercer lugar, vamos a encontrar que hay una disfunción de la autofagia, y vemos que en las células gliales puede causar una hiperubiquitinización de las proteínas, lo que va a alterar justamente los procesos que van a haber ahí. Y también se ha visto en modelos animales que hay una alteración de la homeostasis del hierro. Se sabe bien claro que el hierro es un elemento muy esencial para muchas funciones del cerebro que desempeñan un papel en básicamente un papel de neuroprotección y reparación en las enfermedades neurodegenerativas. Y como podemos ver, hay muchísimos estudios en los cuales nos hablan justamente de los tipos de alteraciones que hay eh, en la ELA. Una de ellas es, como mencionamos, alteraciones en la glucosa, en los cuales vemos diferentes tipos de hallazgos, ¿no? Los cuales nos hablan, uno de ellos es que se encontraron niveles inusuales basales altos en la ELA, que en los controles nos habla de que la hemoglobina glicosilada basal más alta tuvo riesgos de mortalidad significativamente más alto en aquellos pacientes que fueron estudiados. Lo mismo lo encontramos en los lípidos. Tenemos muchos estudios que nos comienzan a dilucidar referente a cuáles son las alteraciones que llegan a haber. Y se ve una posible vía patológica común que vincula la dislipidemia y la ELA podría involucrar justamente al sistema mitocondrial, lo que podría explicar básicamente el deterioro del equilibrio energético observado durante la ELA. Por ejemplo, podemos ver este estudio que nos habla que los niveles más altos del colesterol total, tanto de HDL en pacientes con ELA, que en los controles, obviamente fueron encontrados en los pacientes que tenían esclerosis. También otro estudio que nos habla que los triglicéridos se asociaron inversamente con las probabilidades de muerte, y básicamente vemos que hay alteraciones a nivel de la glucosa, a nivel de los lípidos, y también otro punto muy importante que hay durante la esclerosis es un hipermetabolismo, el cual se va a encontrar elevado. El hipermetabolismo de la ELA se ha documentado básicamente hasta 60% de los pacientes. Y normalmente se ve una reducción de la actividad física justamente causada por la atrofia muscular, por el desuso de los pacientes justamente que contienen ELA. Y dentro de las posibles razones de tal conducción, nosotros podemos mencionar a la neurodegeneración, el cual nosotros en este caso que tenemos que ver que es el impacto que causa, podría afectar justamente la capacidad de movilización de las reservas de energía, que han demostrado básicamente hasta cierto punto que afectan básicamente a los pacientes que tienen ELA. Otro punto muy importante que nos habla es el gasto de la energía, ¿no? Nos habla de que un mayor gasto de energía para las actividades básicas, como por ejemplo el respirar, es debido justamente a las atrofias musculares que puede haber, a la espasticidad que puede haber. También nos hablan de las anomalías de las mitocondrias con disminución de la producción de energía. También nos hablan justamente de que el establecimiento de un estado proinflamatorio
con aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias producidas por los leucocitos, y nos habla justamente del estrés oxidativo. Básicamente nos habla de las especies raras de oxígeno que pueden ser las causantes justamente por este tipo de daño por estrés. Y esto nos lleva a ver justamente cuáles son los factores de riesgo durante de la esclerosis lateral de la ELA, ¿no? Y tenemos factores de riesgo genéticos, mencionamos la edad, dijimos que el sexo masculino tiene un mayor riesgo que en cuanto al que el femenino, existe riesgo también a las personas que fuman, nos hablan del tipo de ejercicio físico que puedan realizar este tipo de personas, la exposición hacia los metales pesados, a los pesticidas, a las infecciones que puedan haber. Sin embargo, aún no se ha establecido cuál es la relación causal de estos factores con la ELA en su totalidad. Simplemente se vienen mencionando, ¿no? Y estudiando. ¿Cuáles son las formas de presentación de la esclerosis? En primer lugar, podemos describirlo dentro de 3 tipos: la de inicio vulvar, la de inicio de extremidades o periférico, o la de lesión de la neurona motora central, ¿no? La de inicio vulvar, que en este caso vamos a ver que se presenta con una acumulación de saliva, que va progresando a disfagia de los alimentos y un mayor riesgo de aspiración y eventual necesidad de apoyo nutricional para justamente poder satisfacer las necesidades de nutrición y de hidratación. La de inicio periférico se presenta normalmente con el pie caído, dificultad para caminar, pérdida de la destreza de la mano, debilidad del hombro, que progresa justamente a atrofia de las extremidades superiores e inferiores y requieren justamente ayuda para poder caminar, para poder pararse, avanzar a la silla de ruedas, justamente, netamente hablan de una dependencia, ¿no? Y las lesiones de la neurona motora central, que nos hablan que se presenta con una ortopnia, tos debilitada y dolores de cabeza matutinos, progresando a la necesidad justamente de una ventilación no invasiva y eventual necesidad de ventilación mecánica. Vemos que la progresión de la enfermedad en realidad es independiente del individuo, pero tiene a seguir siempre una tendencia curvilínea, es decir, siempre a un decremento de la funcionalidad de la persona, ¿no? Normalmente ocurre una parestesia vulvar entre 25 a 30% de los pacientes, que es lo que nosotros más podemos visualizar acá, que podemos distinguirlas, los síntomas que se tienen según las áreas afectadas, ¿no? Por ejemplo, se ven afectadas las neuronas motoras inferiores, características que tenemos que tener en cuenta son la debilidad, la emanación, la fasciculación, es decir, los espasmos que puedan haber, y si es que ven afectadas las neuronas motoras superiores, los reflejos tendidiosos, los signos de Hoffman, signos de Babinski. En realidad, todo está basado a que siempre va a haber un incremento de la debilidad muscular justamente, ¿no? En algunos casos puede comenzar con las extremidades, estamos hablando de manos y piernas, y progresando justamente a las partes proximales hasta llegar a la parte de la orofaringe. Como habíamos mencionado, las características clínicas más marcadas en la ELA es la debilidad muscular progresiva, tenemos por ejemplo la atrofia muscular de fasciculaciones, calambres musculares, lentitud de movimiento con rigidez muscular, es decir, generalmente van a mantener siempre un patrón, es un tipo de patrón compatible con la propagación de este tipo de patología, ¿no? Como habíamos mencionado, uno de los puntos muy importantes en este tipo de pacientes es la desnutrición. Por lo tanto, vemos que este proceso va a agravar la debilidad muscular y deteriora la función del sistema inmunológico y respiratorio, ¿no? La Academia Estadounidense de Neurología recomienda evaluaciones trimestrales. Mencionan que la educación sobre las implicancias nutricionales en la ELA debe discutirse siempre al principio del curso de la enfermedad, es decir, se tiene que poner muy en claro al paciente
cuál es el progreso de este tipo de enfermedad y cuáles son las terapias que se van a seguir en cuanto a los temas nutricionales para que no el paciente no se vea sorprendido ni los familiares, ¿no? En general, los pacientes con ELA tienden a asumir una ingesta calórica inadecuada con aproximadamente dentro del 15-16%. Algunas literaturas mencionan hasta 20% menos de las calorías que deberían de recibir. Y también nos hablan de que cuando se utiliza un IMC menor de 18 como punto de corte, encontraron una desnutrición hasta en 20% de los pacientes, asociada justamente con una progresión más rápida de los síntomas, un menor tiempo de supervivencia y un mayor riesgo justamente de mortalidad. Lo que nos lleva a ver justamente cuáles son los factores de riesgo de la desnutrición en la esclerosis lateral amilotrófica. Uno de ellos es la depresión, como justamente lo habíamos mencionado, dificultad para comunicar las necesidades que pueda tener el paciente, la falta de apetito, que es un sello también marcado dentro de este tipo de pacientes, la fatiga al comer y a las horas de comidas prolongadas, la salivación excesiva que puede haber en este tipo de personas, la dificultad para respirar durante el proceso de las comidas, es un proceso que se vuelve muy tedioso, cansado, dificultad para alimentarse por sí mismo, justamente para poder preparar uno mismo las comidas, evitar los alimentos o líquidos justamente para retrasar el poder ir a los servicios higiénicos también es uno de los factores de riesgo justamente que hay en este tipo de pacientes. El hipermetabolismo, del cual ya hemos mencionado, el estreñimiento. Recuerden que ese tipo de pacientes normalmente terminan modificando la consistencia de su dieta, por lo tanto terminan dejando de ingerir ciertos tipos de alimentos, en este caso no tienen un gran consumo de fibra normalmente, por lo tanto tienden en siempre irse hacia el estreñimiento, deterioro cognitivo y demencia, disfagia, y básicamente tenemos también a la ansiedad. Como habíamos mencionado, la salivación excesiva en este tipo de pacientes es un síntoma también característico, justamente causado por la incapacidad del paciente para poder tragar su propia saliva, más que por el exceso de producción que pueda tener netamente, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda normalmente en este tipo de pacientes? Evitar alimentos agridulces para que pueda estimularse, así mantener una hidratación adecuada, también puede justamente que va a ayudar al manejo de la cialorrea. En primera instancia, la mayoría de consorcios, el europeo, el americano, nos hablan de que la educación es un punto importantísimo en el manejo de la cialorrea. Nos hablan como el primer eslabón en el cual se tiene que educar bastante al paciente como a la familia. Otro punto muy importante es la disfagia. La disfagia, como podemos mencionar justamente, eh, la vamos a definir como la dificultad o molestia desde que se introduce cualquier sustancia en la cavidad oral hasta que pasa hacia el estómago. Y para nosotros poder hablar de la disfagia, nosotros en primer lugar tenemos que tener bien claro justamente, ¿no? Que esto va a alterar directamente el proceso de deglución, el cual es un proceso neuromuscular que es muy complejo, donde va a estar involucrado la boca, la faringe, la laringe, y el propósito que va a tener justamente es presionar los alimentos o los líquidos o la sustancia que hemos ingerido y la va a empujar justamente desde la boca hacia el esófago. Y este proceso, como hemos visto, es un proceso muy complejo en el cual están involucrados están involucrados 30 tipos de músculos diferentes. Vamos a ver justamente que se tiene que evaluar desde dos puntos de vista, ¿no? Uno desde la eficacia de la deglución y otro desde la seguridad de la deglución. Cuando nosotros hablamos de la eficacia de la deglución, vemos justamente aquí la posibilidad de ingerir
total de energía y agua y las necesidades para mantener una adecuada nutrición e hidratación, mientras que la seguridad de la devolución nos habla de la posibilidad justamente de ingerir agua y energía necesarias sin que se produzcan complicaciones respiratorias. Son dos puntos muy importantes que se tienen que evaluar justamente en este tipo de proceso y para nosotros poder hablar justamente de disfagia. ¿Qué es importante que conozcamos aquí? Es importante que conozcamos la intervención justamente, y para eso hay una escala de la gravedad. En primer punto, la escala de la gravedad justamente de la esclerosis lateral se utiliza a menudo justamente para evaluar tanto el nivel de la funcionalidad de la deglución, el habla, y las extremidades tanto superiores como inferiores, y una vez que se ha podido identificar justamente cuál es este nivel de la gravedad, se puedan justamente implementar intervenciones apropiadas y adecuadas. Por ejemplo, si tuviera un porcentaje en esta escala de un puntaje de 9 y 10, estamos hablando de que aquí todavía el paciente tiene hábitos alimentarios normales. Sin embargo, este justamente es el momento adecuado para poder comenzar a educar al paciente antes que se inicien el desarrollo justamente de los síntomas o alteraciones que pueda haber. Vemos que acá un punto muy importante a tocar con ellos es la hidratación y el mantenimiento justamente de la salud nutricional. Vemos que una ingesta adecuada de líquidos se tiene que recalcar durante este tipo de proceso. Cuando pasamos justamente a cuando en esta escala encontramos puntajes de 7, 8, ya nos habla de que justamente hay problemas de alimentación temprana. Normalmente los pacientes comienzan a referir siempre dificultades para comer, los informes de tos y comidas inusualmente son largas, van a asociarse justamente con debilidades en la lengua, debilidades justamente en los músculos que están relacionados con la masticación. Acá la intervención dietética va a comenzar a centrarse básicamente en la modificación de la consistencia para evitar justamente líquidos poco espesos y el uso justamente de alimentos que sean más fáciles de masticar, más fáciles de poder deglutir. Cuando en la escala nosotros hablamos de un puntaje que va entre 5 y 6, ya nos está hablando de los cambios en la consistencia de la dieta. A medida que normalmente van avanzando los síntomas, el transporte oral de los alimentos se vuelve difícil. Normalmente vamos a ver que los alimentos con una textura normal, ya el paciente va a tener esa dificultad para poder deglutir. Normalmente a medida que va avanzando la disfagia, la ingestión justamente de líquidos puede volverse un problema por el riesgo de aspiración que puede haber en este tipo de pacientes, ¿no? Aquí la intervención dietética debe cambiar justamente la consistencia de estos tipos de alimentos para poder tratar de, por un lado, brindarle líquidos en una cantidad suficiente y por otro, tratar de darle justamente una mayor cantidad de energía a este tipo de pacientes. Cuando nosotros tenemos una puntuación ya de 3 o 4, ya vemos que es necesaria justamente la utilización de una alimentación justamente por algún tipo de sonda. Normalmente se habla de gastrostomías endoscópicas percutáneas en ese tipo de pacientes. Vemos que la deshidratación, aunada justamente a la desnutrición, es una indicación clara de un apoyo nutricional urgente en este tipo de pacientes. Justamente las recomendaciones nos dicen, ¿no?, de que lo mejor es utilizar algún tipo de gastrostomía endoscópica percutánea en vez de utilizar algún tipo de sonda, ya sea nasogástrica o orogástrica, o el tiempo en el cual se va a tener. Aquí el objetivo del apoyo nutricional es justamente mejorar la calidad de vida, tratar de contribuir en mejora de la mortalidad del paciente. Y por último punto, tenemos cuando el paciente en esta escala obtiene un puntaje de 1 o 2,
es considerado como nada por vía oral. Es ya la parte final de la disfagia, cuando el paciente ya no puede tolerar nada justamente por la boca, ni manejar ningún tipo de secreciones orales que pueda tener. Vemos que justamente aquí la alimentación por sonda tiende a ser bastante permanente en esta etapa. Ya no hay otra alternativa más que tenga algún problema a nivel del sistema digestivo y se opte por otro tipo de nutrición. ¿Cuáles serían justamente las indicaciones nutricionales en este tipo de pacientes? En primer lugar, vemos que en las etapas iniciales de la disfagia se puede lograr una ingesta nutricional adecuada mediante la modificación de la dieta para justamente incluir consistencias blandas, semisólidas, semilíquidas, junto con las técnicas apropiadas de deglución. Vemos que a menudo se recetan líquidos espesados para disminuir justamente el riesgo de aspiración que puede haber en este tipo de pacientes. Y también podemos utilizar, como mencionaba, ciertos tipos de maniobras para ayudar justamente en este proceso, ¿no? Una de ellas es la deglución supraglótica, que consiste en introducir el alimento a la boca, coger aire, aguantar el aire, mantener el aire mientras traga el alimento y justamente al acabar de tragar, toser con fuerza para poder ayudar a este proceso. Otro tipo de maniobra es la maniobra de mentón-flexión, en la cual consiste justamente en introducir el alimento en la boca, posteriormente colocar la cabeza mirando hacia el suelo y tragar el alimento. Esas son dos tipos de maniobras que pueden ser utilizadas justamente como parte de la educación de los pacientes. Dentro de las consideraciones nutricionales, en primer lugar tenemos que intervenir justamente para prevenir la desnutrición y la deshidratación. En segundo lugar, controlar la progresión de la disfagia. En tercer lugar, determinar la textura de los alimentos a utilizar. Por lo tanto, esto nos lleva justamente a que debemos de tener claro justamente los tipos de consistencia de dieta que le vamos a brindar a este tipo de pacientes, ¿no? Y en primer lugar, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros como especialistas podemos modificar la consistencia sin ningún inconveniente, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de consistencias? Los líquidos claros, tenemos la consistencia tipo néctar, tipo miel, tipo pudding. Aquí, por ejemplo, lo podemos visualizar. Los líquidos claros son más conocidos, ¿no? Las aguas, fusiones, tipos de caldos, no van a dejar ningún tipo de rastro en el recipiente que los contiene. Las tipo néctar, como lo podemos visualizar en la imagen, va a dejar una capa fina justamente en el recipiente o en el envase que lo contiene, pero va a mantenerse todavía una consistencia fluida. Otro tipo de consistencia, que es la tipo miel, va a dejar una capa gruesa justamente en el recipiente que lo contiene. En este caso, cuando uno trata de verterlo, cae muy despacio, se nota con una consistencia más espesa. Y el otro tipo de textura es la de pudding, en la cual casi no cae al verterlo, adopta la forma del recipiente que lo contiene y es muy difícil justamente que no tiene esa consistencia fluida como podríamos encontrarlo en el tipo miel o tipo néctar. Esas son consistencias que nosotros debemos de tener claro y podemos ir justamente modificándola según va progresando los síntomas de la disfagia en este tipo de pacientes. Como podemos ver justamente acá, esta es una propuesta internacional de estandarización justamente de la disfagia, en la cual nos da dos pirámides para alimentos y otra para bebidas, y nos da justamente escalas, de la escala del 0 al 7, donde el 0 son los líquidos totalmente, los famosos líquidos claros, y el 7 es alimentos justamente con una textura normal. Y va progresando, ¿no? Por ejemplo, de líquidos claros pasa a un líquido más espeso, pasa en tercer lugar a poco espeso, en tercer lugar moderadamente espeso, lo que sería en alimentos sólidos una textura parecida a un licuado, y como bebidas, en el cuarto punto sería un extremadamente espeso, lo que en alimentos sólidos sería lo equivalente al puré.
Posteriormente, el quinto paso nos habla de picados, el sexto paso con una textura suave o blandas, y el séptimo nivel nos habla de una textura normal. En realidad esto nos puede ayudar básicamente a que nosotros podamos identificar hasta cierto punto cuáles son las texturas más adecuadas durante la educación que le podamos brindar justamente a nuestro paciente. Como habíamos mencionado, dentro de los requerimientos vemos que una ingesta adecuada de calorías es importante, ya que la ingesta inadecuada va a acelerar la pérdida de masa corporal magra. Sin embargo, también se debe evitar una sobrealimentación porque justamente puede estresar el sistema respiratorio. Nos habla acá básicamente dentro de las recomendaciones que la calorimetría indirecta es el método ideal para el gasto energético en este tipo de pacientes. Sin embargo, sabemos que es difícil poder contar con ella. Por eso justamente les comparto este artículo, los cuales nos habla de los factores que afectan el metabolismo energético y el pronóstico de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. En este estudio se evaluaron a 41 pacientes, obviamente diagnosticados con ELA, y en ella se evaluaron parámetros clínicos, se evaluaron evaluación de la función neurológica, evaluación de la función respiratoria, metabolismo energético, que es lo que se vieron, por ejemplo, cuando evaluaron los parámetros clínicos, se vio, por ejemplo, que analizaron medidas antropométricas como la altura, el peso, el índice de masa corporal, hicieron un análisis por impedancia bioeléctrica, tomaron pruebas bioquímicas, en este caso, por ejemplo, midieron la albúmina, el recuento total de linfocitos, las PCR, y otro parámetro que se evaluó fue la evaluación de la función neurológica, la cual se utilizó el ASR, la cual justamente es una escala o es un test que nos mide tanto el habla, la salivación, la deglución, la escritura a mano, cortar alimentos sin manipular utensilios, por ejemplo, nos habla de, por ejemplo, de girarse, si el paciente se puede girar o no en la cama, si se puede poner o colocar la ropa de cama, si el paciente puede caminar, subir escaleras, si hay presencia o no de disnea, y justamente si es que hay una insuficiencia respiratoria en este tipo de pacientes. Otro punto muy importante que evaluaron fue la evaluación de la función respiratoria, en la cual midieron mediante la espirometría, justamente verificaron acá el porcentaje de volumen expirado en un segundo y el porcentaje de la capacidad vital forzada en este tipo de pacientes. También analizaron lo que es el metabolismo energético, en la cual midieron el gasto energético basal, la cual lo calcularon, o mejor dicho, que se estimó mediante la ecuación de Harris-Benedict, midieron el gasto energético en reposo, el cual, por ejemplo, utilizaron la calorimetría indirecta. También utilizaron, por ejemplo, la ecuación de Shimizu, que es una fórmula predictiva, la cual utilizaron en un estudio, y va cobrando más importancia en este tipo de pacientes, en los cuales justamente tomaron el gasto energético basal con la forma de Harris-Benedict y le multiplicaron por ciertos factores, ¿no? Para poder hacer el cálculo de este tipo de requerimientos. ¿Qué es lo que se vio en este tipo de pacientes? En primer lugar, como podemos mencionar acá, aquí tenemos el gasto energético en reposo, en el cual fue calculado justamente con la fórmula de Harris-Benedict por la actividad física, el cual son todos los cuadros en blanco. Tenemos lo medido por calorimetría indirecta y la ecuación de Shimizu, que es lo que se evidenció justamente de que todo el gasto energético en reposo medido justamente por Harris-Benedict siempre subestimaba los valores cuando se hablaba en conjunto, ¿no? Obviamente había diferencias cuando eran entre varones y mujeres, sin embargo, cuando se analizó estadísticamente y se vio en conjunto, vio que siempre ese tipo de cálculo brindaba una menor cantidad de calorías justamente que necesitan este tipo de pacientes. En comparación con el estándar, que era la calorimetría indirecta, y estas sí tenían relación con la ecuación de Shimizu, justamente en la cual
se dieron cuenta de que los valores eran muy parecidos o muy similares en este tipo de pacientes, por lo tanto ellos recomendaban justamente que para el cálculo de las necesidades energéticas en este tipo de pacientes podíamos utilizar ese tipo de ecuación, ¿no? Que nos mencionaron que en conjunto este estudio mostró que el metabolismo aumenta en pacientes con ELA y que la ecuación de Shimizu era una mejor fórmula de predicción en comparación justamente que el gasto energético basal medida solamente por la ecuación de Harris-Benedict. También nos habla de que el apoyo nutricional adecuado en este tipo de pacientes puede mejorar los resultados para prevenir del deterioro del estado respiratorio y la reducción de la masa muscular. Esto nos lleva a nosotros a ver justamente cuáles serían las necesidades energéticas de nuestro paciente, ¿no? Y las recomendaciones están en darle aproximadamente, como cálculo rápido, 35 kilocalorías por kilogramo de peso, o podremos utilizar justamente la ecuación de Shimizu, en el cual se utiliza el gasto energético obtenido de Harris-Benedict multiplicado por 1.67, sumado justamente a este factor de 11.8, multiplicado por el valor que nos sale al aplicar justamente el test LSFSR, justamente que habíamos mencionado anteriormente, que era uno de los criterios que lo evaluaban, restándole 680. Y esto nos brindaba aproximadamente valores más cercanos al requerimiento energético justamente de nuestros pacientes. En cuanto al consumo de proteínas, nos hablan de que el consumo normal de proteínas en este tipo de pacientes debe estar relacionado entre 1 a 1.2 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día. Cabe destacar justamente que se pide de que hayan proteínas de alto valor biológico en una cantidad superior al 70%, ¿no? En cuanto al consumo de lípidos, entre los requerimientos se habla de un porcentaje de 30 a 35% o de 1 a 1.2 gramos por kilogramo día, considerando siempre que haya menor de 7% de ácidos grasos saturados, menor por ciento de ácidos grasos poliinsaturados y sobre todo no haya grasas trans. En cuanto al consumo de carbohidratos, nos habla de brindarle aproximadamente 50-60% de requerimiento y darles aproximadamente valores cercanos entre 4 y 6 gramos por kilogramo de peso. Cuando vemos otro tipo de necesidades, por ejemplo, nos habla de la ingesta de fibra, que en este tipo de pacientes se ve restringida. Vemos que debido a distintos tipos de procesos, a dificultades que tiene el paciente, ya no logra ingerir justamente las cantidades que se necesita y justamente alternativas que nos mencionan para que nosotros podamos llegar en este tipo de pacientes, por ejemplo, podría ser utilización de jugos, utilización de extractos para poder brindarle mayor cantidad de fibra con otro tipo de textura, dependiendo del tipo de disfagia que pueda presentar, se puede ir modificando, se puede ir espesando según las necesidades. Y por último, si es que no llegamos a dar la cantidad que nuestro cliente justamente necesita, que son cantidades aproximadas entre 25 a 35 gramos por día de fibra, entonces podríamos utilizar en este caso suplementar con algún tipo de módulo para poder alcanzar nuestros objetivos nutricionales. El agua también es muy importante. Recuerde que nosotros habíamos mencionado de que este tipo de pacientes tienden siempre a tener deshidratación, porque no pueden consumir directamente el agua, puede haber riesgo de aspiración, porque no necesariamente todos tienen la misma accesibilidad para poder espesar cierto tipo de productos. Por lo tanto, ya vemos que hay una necesidad, dependiendo del grado de disfagia, para evitar la aspiración de que estos productos se tienden a espesar, ¿no? Y, por ejemplo, una alternativa de ellas también es la utilización de la gelatina para poder brindarle ese tipo de textura y comenzar a brindarle un poco más de líquidos a nuestros pacientes, ¿no? También otros tipos de alimentos, por ejemplo, como había mencionado, ¿no?
purés de frutas, de verduras, zumos de batidos, que ayuden justamente a mantener o llegar a los requerimientos de agua de nuestro paciente. Dentro de las terapias alternativas que se han podido llegar a visualizar en este tipo de pacientes, justamente hay muchísimas. Una de ellas es investigaciones que se realizaron en base al uso de la creatinina. Comenzaron a suplementar comenzaron a suplementar entre 5 a 10 gramos por día. Realmente no encontraron efectos positivos en cuanto al uso de la creatinina. En cuanto a la utilización de vitaminas como la vitamina C, la vitamina D, el selenio, es decir, el uso de antioxidantes, básicamente, no encontraron justamente evidencia suficiente como para brindar recomendaciones, brindar recomendaciones palpables. Sin embargo, mencionan de que esto todavía debe seguir en estudio. Y en cuanto al ejercicio, por ejemplo, nos hablan del papel positivo justamente o negativo que pueda haber en la ELA, ¿no? Lo que es al 100% no se ha determinado. Hay muchos estudios que nos hablan de el buen papel que pueda tener, otros de que justamente, de que no es tan recomendable justamente por las contracturas que pueda haber, por el exceso de trabajo, porque se pueda exacerbar el daño, acelerar la pérdida. Sin embargo, hay ciertas recomendaciones de que justamente lo vamos a tocar un poco más adelante, ¿no? Como hemos visto, a lo largo de los tiempos hay una diversidad de estudios epidemiológicos durante la esclerosis, en los cuales nos hablan, por ejemplo, la ingesta elevada de glutamato y grasas saturadas se asocian justamente con la ELA. Nos hablan de que cuando estudiaron el calcio, el magnesio y las vitaminas no se encontraron asociación ni positiva ni negativa con ellos, de que la ingesta de carbohidratos por encima de casi los 300 gramos, estamos hablando de 295 gramos por día, se asoció directamente con una mayor prevalencia de ELA, y que nos hablan de que los ácidos grasos poliinsaturados y la ingesta de vitamina E se asociaron inversamente con la esclerosis, ¿no? Por ejemplo, a mayor consumo de estos ácidos grasos, una menor prevalencia de la ELA. Por ejemplo, en este tipo de estudios también nos habla de que las tasas de ELA disminuyeron con más años de uso de la vitamina E. Es decir, una menor prevalencia a las pacientes o las personas que llegaban o consumían una mayor cantidad de vitamina E. También nos habla de que la ingesta total de carotenoides se asociaron con un menor riesgo de ELA. Es decir, a lo largo del tiempo tenemos una diversidad de estudios a nivel poblacional que ya nos van dilucidando ciertos tipos de micronutrientes. Sin embargo, a nivel clínico, cuando se estudian, no nos evidencian todavía, no nos muestran resultados concluyentes. Por eso es que no se pueden dar recomendaciones totalmente sólidas, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de que la acción protectora básicamente que se ve de los ácidos grasos omega 3 o los ácidos grasos poliinsaturados, los antioxidantes como la vitamina E, justamente se debe a que va a haber una disminución justamente del estrés oxidativo en este tipo de pacientes, ¿no? Por ejemplo, en este estudio, que intervinieron a 302 tipos de pacientes con él, informaron justamente que los antioxidantes, los carotenos, que las principales fuentes de alimentos como frutas, verduras, estaban asociadas con una mayor función de ELA, específicamente la ingesta de luteína, santeína y ácidos grasos omega 3. Como pueden visualizar, a lo largo del tiempo se ha venido estudiando diversos tipos de procesos justamente con el objetivo de ir tratando de correlacionar. Tenemos este estudio, nos habla justamente del impacto del consumo del café y del té en la progresión de la esclerosis lateral. Aquí básicamente
Bueno, en primer lugar se comenzó a estudiar porque el té y el café son bebidas que contienen metilxantina más consumidas en todo el mundo y sus efectos sobre el sistema nervioso se han venido explorando continuamente, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que la cafeína eh, que está presente justamente en ellos antagoniza los receptores de adenosina en el cerebro y defiende las neuronas motoras contra la exotoxicidad. Este estudio, que se llevó a cabo justamente en 241 pacientes, no apoya la hipótesis de que el consumo tanto de té o café esté asociado con una progresión de la esclerosis. No encontraron resultados que lo asocien, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros a que podamos ver justamente cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta o para una colocación de sonda en un paciente con esclerosis lateral amilotrófica. En este caso nos hablan de la mayoría de consensos cuando hay pérdidas de peso del 5 a 10%, cuando hay un menor índice de masa corporal de 20, cuando hay incapacidad para poder tomar los medicamentos por vía oral, cuando hay una disminución del estado respiratorio, estamos hablando de la capacidad vital forzada acercándose al 50% de lo previsto, nos hablan de una capacidad para poder justamente recibir nutrición e hidratación oral adecuada, es decir, cuando tenemos un menor a 60% del requerimiento de nuestro paciente por vía oral, cuando hay justamente asfixia o malestar en las comidas, cuando hay una presencia de ansiedad por comer. Es importante que nosotros tomar eso en cuenta, sí. Y como justamente uno de los puntos que nos tocan es la medición de la capacidad vital forzada, ¿qué es esto? Es definida justamente como el volumen de aire que se puede exhalar después de la inhalación máxima en una parte rutinaria de seguimiento de la progresión de la enfermedad. Aquí el punto de corte lo ponen por debajo del 50%, como justamente en la mayoría de recomendaciones. Sin embargo, hay que tomar bastante en cuenta de que hay varias alternativas o varios estudios en los cuales mencionan no es tan sensible utilizar justamente este parámetro, si bien es cierto está en la mayoría de guías o recomendaciones, no es tan sensible y por lo tanto no necesariamente se convierte en un punto beneficioso para el paciente cuando nosotros consideramos este parámetro para poder iniciar la colocación de un tipo de sonda en el paciente, ¿no? Por ejemplo, tenemos este estudio que nos habla justamente de la reducción de la presión inspiratoria nasal por inhalación como un indicador temprano de la necesidad de la nutrición enteral en pacientes con esclerosis lateral amilotrófica. Esta es una prueba respiratoria que es ampliamente utilizada en este tipo de pacientes, cuyo objetivo es evaluar justamente la fuerza de los músculos. Muy bien, ahora sí, continuemos. Como estábamos mencionando, normalmente este tipo de evaluaciones es muy recurrente en este tipo de pacientes. ¿Qué es lo que nos mencionan las guías actuales, como lo habíamos mencionado? Que si es que hay si hay un menor de 50% de la capacidad vital forzada, se debe sugerir justamente la utilización de la colocación de la sonda. Sin embargo, cuando nosotros en este estudio nos hablan de, de poder utilizar justamente este tipo de valor o este tipo de mediciones como un predictor más adecuado para que nosotros podamos justamente iniciar en la colocación de sonda en este tipo de pacientes y ponen como punto de corte justamente valor menor de 40 centímetros de agua. Como habíamos mencionado, esta medida es una medida no invasiva de la presión nasal, es tanto una prueba respiratoria sensible para detectar precozmente la debilidad de los músculos respiratorios, como un buen parámetro justamente de la progresión de la enfermedad. Vemos que los pacientes se estratificaron de acuerdo con un valor de 40, es decir, aquellos pacientes que tenían más de 40 y menor de 40, y se vio que justamente cuando los pacientes
tenían un valor menor de 40, era el momento más adecuado para poder recibir el apoyo nutricional. Entonces, lo que nos lleva a nosotros es justamente a poder ver qué tipo de fórmulas podemos utilizar en nuestro paciente, ¿no? Ya llegamos al punto de que modificamos la consistencia de la dieta, ya llegamos al punto del cual cambiamos este tipo de texturas según lo que nosotros ya manejamos, y entonces tenemos que comenzar a ver cuando nuestro paciente ya tiene puesta, en este caso, la sonda, con qué tipo de fórmula yo voy a comenzar a alimentarlo, ¿no? Y en este caso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no existe una fórmula exclusiva o específica para los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica. Lo recomendado es utilizar siempre una fórmula polimérica. Puede ser tanto hiperproteica como normoproteica, dependiendo justamente de los objetivos nutricionales que tengamos con nuestro paciente, dentro de la distribución de macronutrientes que sea estándar, y dentro de la densidad calórica va a depender justamente de los objetivos que podamos tener con nuestro paciente, porque podemos utilizar tanto fórmulas normocalóricas como hipercalóricas. Normalmente se prefieren justamente la utilización de fórmulas hipercalóricas, ya que tener una densidad alta en este tipo de fórmulas nos aseguran brindarle con un menor número de tomas, ¿no? Sin embargo, ya dependiendo, eso se tiene que individualizar, ¿no? Cada paciente va a tener necesidades o requerimientos totalmente distintos, ¿no? Y también se tiene que evaluar justamente la necesidad de fibra que pueda aportar este tipo de fórmulas, por eso es lo importante de que sean poliméricas. Otro punto muy importante en este tipo de pacientes, como habíamos mencionado, es el ejercicio, ¿no? Las investigaciones sobre el ejercicio en la esclerosis lateral amiotrófica no han demostrado daños, y algunas pruebas han sugerido justamente que existe un beneficio potencial para los pacientes, tanto en términos de función y calidad de vida. Normalmente se debe fomentar un programa de ejercicio personalizado que incluye entrenamientos de fuerza y aeróbicos para los pacientes que puedan justamente participar, pero previamente una evaluación del profesional justamente más idóneo para eso. Normalmente se recomiendan programas de estiramiento y de rangos de movimiento para el manejo justamente de la espasticidad, del dolor que puedan tener y la prevención justamente de las contracturas en este tipo de pacientes. Por ejemplo, aquí tenemos las recomendaciones de mejores prácticas de los canadienses para el manejo en este tipo de pacientes. Nos hablan justamente de parámetros, como todo lo que ya hemos mencionado anteriormente, nos hablan de que las intervenciones nutricionales, incluidas justamente alteraciones de la dieta y de la consideración de la derivación para la inserción de una sonda enteral, están indicadas en el momento del diagnóstico o durante el seguimiento, si es que hay, obviamente, un mayor riesgo de aspiración en nuestros pacientes, pérdidas de peso entre 5 a 10%, reducción de un punto en el índice de masa corporal, y ese menor de 18.5, ellos le ponen un punto de corte menor del que habíamos hablado anteriormente, y si es que las necesidades energéticas van a exceder la ingesta diaria, justamente de energía que pueda tener nuestros pacientes. ¿Qué es lo que nos dicen? Dicen que se debe realizar un seguimiento regular de la seguridad de la deglución, es decir, continuamente nosotros tenemos que ir monitoreando cómo va el proceso de la deglución, cómo va la tolerancia, ir midiendo cuál es el porcentaje de consumo que está recibiendo mediante esta vía. También nos habla justamente de las recomendaciones nos hablan de varios puntos, ¿no? Nos habla de la vigilancia, de los criterios de intervención, por ejemplo, qué es lo que dicen que nosotros debemos de vigilar. Nosotros dicen que debemos de monitorear el índice de masa corporal cada 3 meses, aproximadamente, ir verificando justamente qué debemos revisar, lo que habíamos mencionado, pérdidas de peso, el índice está menor de 18.5, justamente verificar si es que la ingesta es adecuada. También nos habla justamente de controlar los procesos de la deglución,
y de monitorear el estado respiratorio, justamente, y aquí utilizan sí el porcentaje de la capacidad vital forzada, ¿no? Y el punto de corte, como anteriormente lo habíamos mencionado, es menor del 50%. Y llegamos a un punto muy importante, el cual justamente nos habla de, este estudio nos habla de cómo está la microbiota intestinal justamente en este tipo de pacientes, ¿no? Este estudio, por ejemplo, fue realizado en ratones. eh, en este estudio se analizaron bastante lo que son los perfiles metagenómicos, taxonómicos, en busca justamente de cambios de la estructura de la comunidad microbiana entre grupos de comparación. ¿Qué es lo que se vio justamente? Que cuando cuando caracterizaron, mejor dicho, a la microbiota intestinal y quisieron probar justamente la hipótesis de que las bacterias productoras justamente de butirato son menos abundantes en el tracto gastrointestinal de las personas que tienen ELA en comparación de justamente del control. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron justamente de que había una menor cantidad de bacterias productoras de butirato. Por ejemplo, encontraron que había una menor cantidad justamente de la Eubacterium y de la Rosebulia intestinalis en comparación con el control. Entonces los autores concluyeron que los niveles de bacterias productoras de butirato se encontraban reducidas en este tipo de pacientes, los cuales nos brindan cierto tipo de información muy relevante. Por ejemplo, nos mencionan de que si bien es cierto, ¿por qué es importante que hayan comenzado a analizar eso? Ya que sabemos que el butirato y otros tipos de productos producidos a nivel intestino van a afectar directamente en la inflamación sistémica. Va a actuar justamente como ciertos ligandos en receptores de las proteínas G, por ejemplo, eh, se ve evidenciando de que en este tipo de pacientes, al tener una menor producción de este tipo de productos, por lo tanto, esto va a contribuir a tener una menor respuesta antiinflamatoria ante todo este tipo de cuadro que se tiene dentro de la esclerosis. Por lo tanto, otro tipo de investigadores también caracterizaron la microbiota intestinal y a otro grupo le comenzaron a brindar, por ejemplo, el butirato vía le comenzaron a suplementar butirato y se encontraron que la sobrevida o el tiempo de vida o la esperanza de vida en este tipo de pacientes había incrementado. Pero hay que recordar que todos estos estudios todavía están en modelos animales, por lo tanto no se puede todavía brindar recomendaciones sólidas, sin embargo, nos dan mucha esperanza o nuevas burbujas de estudio en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que se tiene hacia el futuro? Bueno, las estrategias terapéuticas actualmente se basan en la utilización de tratamiento farmacológico, terapias genéticas, la inmunoterapia, la utilización de células madre, los cuales, por ejemplo, la mayoría de estos estudios están en ensayos clínicos de fase 2, de fase 3, y por ejemplo he encontrado que tratamientos con células madre van hasta el momento brindan beneficios justamente en este tipo de pacientes. Sin embargo, como le mencionamos, a la fecha todavía no se tiene una cura para este tipo de enfermedad, simplemente los cuidados que se tienen es control de la disfagia, control de la alimentación y ir progresando en base a la evolución propia de la enfermedad, ¿no? Como parte de las conclusiones, nosotros podemos mencionar que justamente la colocación de una sonda debe ocurrir justamente antes de que este valor caiga por debajo del 50%, ya que, como hemos visto, no necesariamente es muy sensible eh, para poder detectar previamente en ese tipo de pacientes y mejorar el estado nutricional de ellos, ¿no? Que la disminución de la nutrición justamente evidenciada por una pérdida de peso o índice menor de 20 son indicaciones justamente para la nutrición enteral en este tipo de pacientes. También nos hablan
de que no hay evidencia suficiente para respaldar ninguna intervención dietética específica con respecto al contexto tanto de macronutrientes o alimentos o a la formulación de un suplemento antioxidante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta justamente de que todo este tipo de factores que pueda haber durante este proceso, tenemos que individualizar la terapia en este tipo de pacientes. Eso es lo primordial. Si no se individualiza o solamente se hace caso exactamente a lo que dice la guía al pie de la letra, es muy difícil de que podamos cumplir los objetivos nutricionales. Se tiene que, como propiamente lo dice, ¿no? Son guías, nos van a servir de referencia para poder tenerlo a la mano. Sin embargo, durante el proceso de evolución de enfermedad va a haber momentos distintos en los cuales se tiene que tomar ciertas decisiones nutricionales en nuestros pacientes para poder justamente lograr los objetivos. Muy bien. Eso es todo por mi parte. Si tuvieran alguna duda. En realidad, chicos, este tema es muy interesante. Eh, Como han visto, la incidencia es muy poca, así que gran cantidad de pacientes no van a encontrar. Sin embargo, especializados. Sin embargo, es que cuando tengamos la oportunidad de poder intervenir en este tipo de pacientes, lo hagamos en base a la progresión. Lo importante, hemos dado ciertas recomendaciones en cuanto a las necesidades energéticas, en cuanto a las texturas de los alimentos, en cuanto a los tipos de fórmulas que se pueden utilizar. Sin embargo, todas estas herramientas nos van a brindar hasta cierto punto un cierto alcance. Lo demás va a depender justamente de la relación en ese momento que está el paciente. Prácticamente va a depender de los objetivos que se puedan ir trazando. Todo va a depender netamente de eh, todo va a depender netamente del monitoreo que se puede hacer en el paciente. Y recuerden que el monitoreo aquí cobra un proceso muy importante, ¿no? Justamente no lo coloqué en las diapositivas, recuerden que este tipo de pacientes se tiene que aplicar el proceso de atención nutricional, ¿no? Porque hemos hablado, proceso de evaluar la parte antropométrica, bioquímica, la clínica, la dietética, la función ecológica, la funcionalidad de este tipo de paciente, luego realizar nuestra prescripción nutricional y la parte gruesa o la parte importante justamente de que tenemos que nosotros ver en este tipo de pacientes es el monitoreo. Una vez que nosotros monitoreemos a nuestro paciente, podamos a poder ver exactamente cómo va la tolerancia, si es que hay algún tipo de dificultades, qué tipo de modificaciones podemos hacer, cómo vamos alcanzando nuestros objetivos. Recuerden que nosotros tenemos que tener objetivos a corto, mediano y a largo plazo con nuestros pacientes, y conforme vamos progresando de un objetivo a otro, ir viendo justamente que se vaya cumpliendo, que llegue a cubrir las necesidades de calorías, de proteínas, y las necesidades de requerimiento de agua, el consumo de fibra. Justamente el monitoreo cobra una vital importancia en este tipo de proceso que nos va a ayudar a nosotros a poder reformular el tipo de terapia que vayamos a tener en este tipo de pacientes. Muy bien. Gusto haber compartido con ustedes. Tengo una pregunta acá, si existe algún tipo de suplemento nutricional específico para ese tipo de pacientes en el caso de ser cubrir las necesidades nutricionales. En realidad no existe. Podemos utilizar cualquier fórmula.
Lo importante es que las características, como le he mencionado, ¿no? Realizamos la evaluación. La primera línea siempre es una suplementación oral, ¿no? Nutricional, en la cual podemos utilizar en este caso algún tipo de fórmula. La recomendación es una fórmula polimérica, eh, como habíamos mencionado, hiperproteica, hipercalórica, es que por algún motivo el paciente no lo puede consumir, yo podría utilizar en este caso módulos calóricos para enriquecer, espesantes, para poder cambiar y modificar las texturas, podría utilizar en este caso módulos proteicos, todo debe depender de lo que es, qué le falta a mi paciente. Y eso solamente me voy a dar cuenta cuando yo lo monitoree. Si yo veo que tiene una ingesta baja de proteína, tendré que suplementar justamente a través de módulos proteicos. Si veo que tiene una ingesta baja de líquidos, tendré que ver la forma en la cual le voy a brindar. Todo va a depender justamente netamente del monitoreo que sea en el paciente. Pero lo recomendable es utilizar, si vamos a utilizar algún tipo de suplementación oral, fórmulas poliméricas que sean hiperproteicas, hipercalóricas, para en pequeños volúmenes brindarle la gran cantidad. Las recomendaciones normales de la mayoría de guías nos hablan brindarle como primera línea siempre la educación, en segunda línea una suplementación oral en rangos de aproximadamente de 300 a 500 calorías como suplementos. En segundo lugar, como le menciono, ¿no? Todo depende del monitoreo que le hagamos. Aquí nos vamos a dar cuenta qué tipo de macronutriente va a necesitar nuestro paciente y en base a eso nosotros poder seguir trabajando. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas. Si tuvieran alguna duda, la pueden enviar su pregunta a través de las redes de CEPRONUT o a través del licenciado Brian Mariños y gustoso los puedo responder, o no sé si lo pudieron ver justamente en las diapositivas, pero dejé justamente mi correo en la parte final. Por mi parte ha sido un gusto poder conversar con ustedes. Espero que tengan una muy buena noche y muchas agradezco a CEPRONUT justamente por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego.